Ángel Saucedo Escobar ha escrito un libro que describe el esfuerzo, perseverancia y humildad de su persona. Él no es un personaje salido de la ávida pluma de Gabo. Él es la vivencia real de un tiempo de ese medio siglo pasado, donde él nació en el seno de una humilde familia en un pequeño pueblo cualquiera de nuestra América Latina. Encarna a un niño con un sueño de colores que se debatía entre la incertidumbre de su origen y el quehacer de un hoy y un mañana. Él fue el joven de 1000 sueños y de un solo norte, conquistado por el azulado del mar desde donde él nació y construyó su castillo de arena en las playas de su vida. Tomó las decisiones estratégicas que le dieron rumbo a su vida y así entró en su segunda edad de trabajo, enfrentando los riesgos de la mar por los que pasa un marino mercante. Continuó su lucha transformada en una singladura retada por la perseverancia, con deseos infinitos de cumplir metas, de aportar a la sociedad que lo hizo grande y afinado su valor del agradecimiento, al resarcir en algo a quienes lo apoyaron a lo largo de su vida y finalmente demostrarle al niño aquel de los sueños de colores que fue él mismo, que las incertidumbres son paradigmas que se rompen con trabajo y también espera que en su obra literaria represente dignamente a los millones de hombres humildes de su época, que como él también triunfaron, pero que no tuvieron tiempo ni talento para narrar con orgullo su historia. Anécdotas de un trotamundos. Anécdotas de un trotamundos. A la venta ya. ¿Qué tal, amigos de redtampico.net, de tvtampico.com? Es un placer estar con ustedes en este su espacio, Voz Urbana, un diálogo abierto con la comunidad y, como es una característica, llevarles de viva voz los principales actores de nuestra comunidad en el aspecto literario, en el aspecto social, en el aspecto económico, gubernamental, en todo ese gran mosaico de la sociedad que compone este devenir, que construyen el día a día en nuestra zona del sur de Tamaulipas y desde luego en nuestra entidad. Y hoy pues tenemos un invitado muy especial, una persona que está destacando por sus aportaciones a la literatura y por plasmar en las letras sus vastas vivencias y experiencias, como es el caso del ingeniero mecánico naval Ángel Saucedo Escobar. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por invitarme, me siento muy halagado. Y bueno, pues feliz año nuevo, estamos básicamente iniciando el año y que todo sea para bien, éxito y trabajar mucho. Gracias. Sin lugar a dudas, ingeniero Saucedo Escobar, pues una faceta de usted es esta de empezar a plasmar todas esas vivencias, plasmar todo ese cúmulo de vivencias que a lo largo de su vida usted ha tenido la oportunidad de ver de cerca en el aspecto de visitar otros horizontes, visitar otros puntos de la geografía terrestre y que en cada lugar que usted se ha encontrado, pues eso le ha permitido algo significativo. Pero nos gustaría, antes de entrar de lleno a lo que es esta obra prima, su libro Anécdotas de un Trotamundo, un libro que pues ha sido degustado por gran parte de la sociedad de no solamente del sur de Tamaulipas, sino de la República Mexicana, que nos comentara dónde despierta ese primer paso en donde usted decide pues incursionar en este apasionante mundo de lo que es ser escritor, una faceta sin lugar a dudas pues que no para cualquiera se le facilita. Mira, se dice que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. En esencia, la motivación me llegó en el año 87 en la zona de Campeche. Yo estaba a bordo de un buque flota hotel, que prácticamente navegaba muy poco. Y el ocio me hizo empezar a revisar mi historia, mi autobiografía y empezar a escribirlo en una libreta. Y de ahí me llegó
me llegó la motivación, la inspiración, tuve el tiempo. Y aunque lo abandoné, y a los 10 años después, ya trabajando en una empresa formal y con laptop, etcétera, ya pude vaciarlo y irlo haciendo poco a poco hasta que lo terminé en 2002, mi libro de anécdotas de un trotamundos. Así es, pues sin lugar a dudas sabemos que usted ha recorrido pues más de 40 países, se dice fácil el poder conocer otras culturas, pero la verdad es difícil. Tendrían que ser algunas profesiones, como el caso de usted, que está inmiscuido en el mundo de la navegación, en el mundo a veces de poder rebasar las fronteras, tanto vía marítima como vía aérea. Esto facilita poder pues llegar a cada punto geográfico de otros continentes como Europa, Asia, África. Sabemos que fue instructor de 2 buques escuelas, esto también le permitió pues llegar a estos horizontes, pero coméntenos, platíquenos el origen de este libro, en qué se basa, cuáles son esos primeros pasos para pues darle característica, darle rostro, cuando empezó, como usted bien lo apunta, en esos momentos de ocio, cuando empezó a correr esas primeras letras, qué fue lo que se insertó, qué fue lo que salió de su pensamiento, de su conocimiento, empezar a conformar la planeación de hacer pues un bosquejo de lo que podría ser un posible libro, y que pues a lo largo de los días posteriores se dio una realidad, que aquí lo tenemos, amigos cibernautas. Este es el libro del ingeniero mecánico naval Ángel Saucedo Escobar, Anécdotas de un trotamundos. Si queremos ir de la mano de él, que nos platique, nos haga transportarnos en el tiempo a ese momento en donde usted logró concebir esta idea que hoy es una realidad. Sí, mira, en esencia yo tuve un origen bastante modesto, bastante humilde. Yo soy originario de Congregación Lomas de Real y me crié en el ejido Aquiles Cerdán, aquí muy próximos al puerto industrial. Fue en 1952 y mis posibilidades de alcanzar una carrera profesional para mí estaban muy lejanas. Sin embargo, la suerte, Dios me ayudó, y terminando la primaria tuve el tino de romper esa red social en la que yo había nacido. Casi no había profesionales que ascendieran a otras ciudades. Ahí, obviamente, en mi pueblo no había secundaria. Y fue así como fui escalando, y hasta ahora ya de adulto, pues de marino mercante, tuve la oportunidad de andar en los barcos, tanto barcos escuelas como de Pemex o de diferentes empresas, llamémosle Cemex. Y sobre todo, ya al final de mi vida profesional, logré convertirme en gerente de operaciones marítimas de una empresa multinacional, donde teníamos 21 barcos en 4 continentes o en 4 regiones, tanto aquí en México como en el Caribe, como en España y en Inglaterra. Y la reparación, la administración de los barcos, las auditorías, las inspecciones, me obligaron a estar viajando frecuentemente en aviones, y por eso logré visitar 45 países en todos los continentes. Un deseo de escribirlo, de llevarlo blanco y negro, como un mensaje social positivo a mis nuevas generaciones, a mis familiares, a los jóvenes. Y bueno, de ahí salió Anécdotas de un trotamundos, que ha tenido verdaderamente mucho éxito, especialmente de gente de otros países, como en Venezuela, en España, en República Dominicana, que lo han adquirido y lo leen y lo disfrutan. Ya sabes que escribir no es una actividad muy común. Claro que no. Siempre hay un riesgo a ser, por un lado, admirado y por otro lado, criticado. Anécdotas es mi autobiografía. Y en la autobiografía siempre uno tiene el temor de que involuntariamente tú hayas hecho mal a alguien, y que a la hora de sacarlo en un libro o presentarlo públicamente tengas detractores o alguien te mencione tus errores. Indudablemente que como ser humano todos tenemos, pero yo siento que me siento libre y me siento seguro de que mi vida ahí está plasmada. Lo más relevante, indudablemente, lo más relevante de mi vida, mi familia, mis viajes, las empresas por las que pasé, que siempre estaré agradecida de ellas, hasta que me pensioné o me jubilé, mejor dicho, ahora en el 2012. Y de ahí para acá, pues he estado trabajando, asesorando en diferentes
empresas marítimas, que es mi especialidad, y narrando mis historias, como es en este caso, anécdotas de un trotamundos. Así es, si nos pudiera comentar la parte pues inicial de este libro, algunas principales anécdotas en las que usted las plasma aquí en este pues gran libro de un contenido que pues nos permite pues ver estas andanzas de un hombre que pues por azares del destino lo llevó a cruzar las fronteras de su país. Hay personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren y nunca salen desde el espacio geográfico donde los ubicó la vida. Pero usted que tuvo la oportunidad pues de viajar, algunas anécdotas que nos pudiera platicar para pues los navegadores del internet, los cibernautas, los amigos y amigas que nos distinguen con sus visitas a esta entrevistas de Voz Urbana y todo lo que está haciendo TV Tampico, pues para que pudieran despertar la curiosidad que sabemos ya la despertó con el solo hecho de ver esa portada y ese delicioso nombre que es Andanzas de un Trotamundos. Anécdotas de un trotamundos. Sí, mira, la vida de una persona se puede sintetizar en 4 palabras: nacer, vivir, reproducirse y morir. Sin embargo, cuando un autobiógrafo, como es mi caso, decide escribir su propia vida, pues uno tiene que planearla, programarla. Y bueno, pues yo comencé en el mundo en que nací, en un mundo verdaderamente pequeño, cerrado, mal comunicado, sin electricidad. Te repito, yo nací en un ejido, en un pueblo, cuando la población serían de 100 o 200 personas, donde todos nos conocíamos, y aunque Tampico está bastante próximo, en aquella época del 52 al 60, pues verdaderamente trasladarse de aquellos ejidos acá a Tampico era inclusive Altamira era una villa, era un pueblo pequeño. Y bueno, yo narro cómo se vivía en aquel entorno, en aquella época. La verdad es que yo podría decir que éramos niños felices, todos éramos amigos, conocíamos a toda la gente. Y hablo de todo como lo que palpamos. Para nosotros el mundo aún era plano, y todas las tecnologías que nos tocó ver con los años, para nosotros no existía. Entonces fue un mundo bastante emocionante, fantástico, de niños que me tocó disfrutar con mis amigos de mi pueblo. Y bueno, de ahí sigo mi gran bueno, de ahí sigo en la primaria, mis compañeritos, compartí la vida ahí tanto en Lomas de Real como en el Barranco. Y de ahí brinco al capítulo número 3, que sería mi secundaria. Ahí fue donde di el brinco, el salto social a la secundaria Ciudad Victoria, era una escuela militarizada, gobierno para gente de toda la República, bastante, sin cobro, obviamente, inclusive nos daban alguna, que le llamaban una cantidad pequeña para los fines de semana. Era una escuela militarizada, y ahí yo me abrí paso y empecé a conocer mi país, Victoria, México, y de ahí a la náutica. La náutica, ahí, siguiente capítulo, la náutica, pues tuve una bonita experiencia. De la náutica, cuando me gradué, afortunadamente, con muy buenas calificaciones, me tocó de los mejores barcos, y de ahí brinqué a Europa. Todas las costas, la costa de Europa, comenzamos creo que por Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra, todos esos puertos, pues me tocó conocerlos. Fue verdaderamente una odisea, una gran aventura. Yo podría decir que fui de los primeros gentes de mi pueblo en conocer Europa. Y bueno, tuve una vida corta de marino a bordo de los barcos. Después tuve la suerte de que me invitaron a ser instructor. Hice otro capítulo, instructor en la Escuela Náutica Mercante, donde yo, aquí de Tampico. Y de ahí tuve una bonita experiencia. Anduve en los barcos escuelas. Y de ahí me tuve pues otra vez más suerte. Dios me ha dado mucha suerte de ser escogido para ir a ser pionero en la Universidad Marítima Mundial de Malmö, Suecia. Se abría una universidad en Malmö, al sur de Escandinavia, casi enfrente de Copenhague. Fui de los primeros, fuimos 2, y nos tocó inaugurar esa universidad, que fue todo un gran éxito. Me abrió las puertas para el mundo, las empresas, y ahí estuve del 83 al 85. Ahí narro todas mis experiencias,
Y de ahí pues ya regresé acá a México, tuve el honor de ser nombrado subdirector de aquí de la Escuela de Náutica de Tampico. Y bueno, posteriormente me coqueteó y me enganché con una empresa multinacional cementera, la más grande de México, y de ahí me llevé 20 años, y ahí narro otros capítulos, todos mis viajes por diferentes países, tanto a bordo de los aviones como en los barcos, como de turista. En esos lapsos hablo de mi familia, cómo se formó, cuando me casé, mis 3 hijos, cómo se educaron, etcétera, etcétera, los paseos que hacía con ellos a diferentes partes del mundo. Y últimamente hablo acerca de mi jubilación. Otra parte o capítulo muy importante que hablo es acerca de mi fe espiritual, cómo fue creciendo desde ser un laico, pues, que nací como un niño, un chamaco, que donde no había iglesia y no había párroco, y todo lo que oías lo oías a través de tus papás, hasta ahora que he tenido la suerte de visitar Israel, Tierra Santa, el Vaticano, diferentes centros espirituales que hay en todo el mundo, ya sea Fátima, Lourdes, Montserrat, todo eso me ha tocado visitar. Eso, y cada día estoy más convencido. He estudiado la Biblia, entonces ahora soy un católico, apostólico y romano más informado, y tengo la intención, y así creció mi fe espiritual. Tengo la intención de seguir preparándome para cuando tenga el encuentro con Dios. Sí, no se preocupe. Ingeniero Saucedo Escobar, pues qué interesante todo esto que nos platica. De alguna manera pues ha estado en contacto directo pues con otras culturas, con otras formas de pensar, partes de la raza humana. Pues en el análisis de su libro hemos también observado que usted destaca el poder haber visitado otras geografías, y en especial pues haber estado en el edificio de las Naciones Unidas, en el edificio donde está la sede de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, en la Organización Internacional del Trabajo, pues observar íconos del mundo, porque estas organizaciones de alguna manera pues juegan un rol importantísimo en todo el contexto mundial. El estar de cerca con la historia viva, usted lo está comentando, poder viajar a Tierra Santa, conocer esos lugares, esto pues le da otra visión. ¿Qué destacaría usted en este libro? ¿Qué destaca usted en esta visión de poder viajar a otros lugares como parte de enseñanza a estos amigos y amigas que nos están de alguna manera viendo en vivo a través de esta voz urbana, este importantísimo tema de poder en su momento, si tiene la oportunidad de viajar, si tienes la oportunidad de conocer otras culturas, hacerlo, no quedarte con las ganas, y en especial conocer pues toda esta vida que usted a lo largo de varias décadas desarrolló y que puede servir de modelo a las nuevas generaciones? Sí, mira, yo percibo que nuestra vida, ya sea corta o larga, tenemos siempre 2 elementos muy importantes que tenemos que considerarlos. Número uno, el tangible, el que podemos tocar, el que tenemos aquí al alcance de nuestros ojos y de como sería las Naciones Unidas. Entonces, mucha gente va a Nueva York, pero no van a las Naciones Unidas. Y yo en mis 7, 8 viajes siempre era un punto a visitar. Entonces yo me involucré en las Naciones Unidas. Sobre todo a mí me hablaron mucho de los organismos especializados, llámese la OMI, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos. Y lo he revisado por diferentes ángulos y siento que es, aunque a muchos no nos convenga o no nos convenza, todos los profesionistas, sobre todo los jóvenes en las universidades, deben de tener una visión clara de lo que son las Naciones Unidas, porque de ahí se deriva tanto la educación como todos los organismos que son regulados por ellos. Ahorita hay 194 países, o mejor dicho, 193 más el Vaticano, y somos 7.139 millones de habitantes en la Tierra, y tenemos que estar muy en contacto con ellos acerca de los riesgos del problemas ecológicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo el problema mayoritario que nos han dicho a nivel mundial es la explosión demográfica. Cuando yo nací éramos la mitad de habitantes en la Tierra y ahorita somos el doble. Claro, sí, ha estado en ascenso. Y otro punto muy, muy importante, aparte del factor que tocamos, que vemos y que sentimos,
El otro, que nos lo imaginamos a través de la fe, es la cuestión espiritual. Entonces, yo creo que todo mundo debe, conforme va madurando, debe de ir escogiendo una religión, un medio de tener la comunicación con nuestro Dios, que al final nos va a dar solvencia, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar garantía de cuando lleguemos a Él, cuando nos toque nuestro fin, lo haremos con mayor satisfacción o más convencidos que pasamos por esta tierra e hicimos lo mejor. Entonces creo yo que es oportuno. Por eso yo he enfocado mucho el visitar las Naciones Unidas y los organismos especializados, ya sea como comisionado por mi empresa o bien por mi voluntad. Y el mismo caso de Israel, el Vaticano, tierras, todos los lugares que he visitado, que me he ido acompañado de mi esposa y lo difundo, lo filmo, traigo videos. Sobre todo que me gusta mucho la capacitación y lo difundo. Qué interesante, ingeniero Saucedo Escobar, qué interesante todo esto que nos está llevando de la mano a pues superarnos a un mensaje de reflexión para que pues revisemos nuestra forma de vivir y podamos de alguna manera en esta pues grandes anécdotas podernos vernos reflejados para poder las nuevas generaciones pues tomar decisiones importantes en la vida que nos puedan redundar en mayores éxitos. Yo creo que este es un libro que pues no debe faltar en alguna casa, que lo analice, que lo vea, que lo observe, porque más allá de que pudiera ser pues un libro en donde se trata una novela o alguna obra literaria sobre algún género, esta es una obra muy importante porque es la realidad, es la obra en donde usted la plasma como una autobiografía, pero desde el punto de vista de una persona que por azares del destino, por su profesión, pudo la oportunidad de poder intercambiar diferentes culturas y que lo lleva a ver la vida de otra manera, pero de una manera positiva y que te hay un mensaje. Qué interesante. ¿Qué más pudiéramos acotar en este libro tan interesante? Ya lo ha presentado en algunos foros, sabemos aquí en el sur de Tamaulipas. Nos gustaría que nos comentara esas presentaciones, cómo han sido, con qué le ha dicho. Ha estado en diversos programas de las principales televisoras de la localidad y además, ¿cuál ha sido la respuesta que usted ha tenido pues con todos los habitantes aquí de la zona sur? Sabemos que el libro pues ya ha sido demandado, o sea, ha sido solicitado, dónde se puede adquirir, etcétera. Pues son algunos cuestionamientos, pero importantes, ¿verdad? Sí, mira, indudablemente que si escribir un libro es difícil, comercializarlo a veces es más difícil. Se percibe imposible, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad es que me ha sido un poco difícil. Estos libros yo los he pagado de mi pensión, sí. 100%, y este primer libro se vende por internet en Estados Unidos. La editorial es Palibrio y hay una página donde se puede adquirir. Yo no fijé el costo del libro. A mí se me hace, anda alrededor de $37. Y hay 3 formas de libro: el libro pasta blanda, pasta dura y libro email o ebook, que es el más barato en $10. Sin embargo, me lo han comprado gente del extranjero y algunos amigos, pero mucha gente lo ve y lo analiza y no se atreven. Por eso yo he hecho una compra en grupo y tengo en casa libros, que aquí yo lo vendo más barato, obviamente, de mano a mano, y lo dedico en mi Facebook, en mis correos, ahí lo pueden obtener. Yo siento que es un libro de colección. Si quieres, con un poco de egocentrismo. Pienso que es es válido porque hemos observado los contenidos y la verdad pues es válido que usted mismo pueda resaltar lo que pues con mucho esfuerzo lo logró. Yo he leído muchos libros biográficos, tanto de Steve Jobs como de Slim o como o actores locales aquí, La Quina, por ejemplo. Ingeniero Zambrano, La Quina, etcétera. He leído un chorro de libros, pero no es lo mismo una biografía que te la hace alguien a una autobiografía. El auto es cuando tú en primera persona eres el que apareces ahí y narras, y lo más importante, tienes que ser sincero, tienes que ser real, y te nutres de tus cosas importantes más tus experiencias vividas. Entonces, creo yo que este libro me lo calificó un analista literario que la verdad lo considero una persona muy importante. No tengo el gusto de conocerlo,
pero de aquí de la región, y él lo sintetizó en una palabra. Dice, si el ingeniero Saucedo hay que calificarlo en una palabra, lo pondríamos como integridad. Y la palabra integridad es una palabra compleja a veces. Bonita. Y bonita. Porque yo lo he usado mucho en las empresas, en el código de ética, y la palabra integridad significa responsable, respetuoso y honrado. Esa integridad junta esos tres, es igual, como una ecuación. Y entonces, pues a mí obviamente me halaga y pues sí, la verdad, me siento merecedor de esa opinión. Y pues bueno, yo creo que más adelante otras personas me dicen, ingeniero, que tampoco he conocido, pero me lo dicen por teléfono, ingeniero, usted es producto del esfuerzo. Y sí, en verdad, pues yo soy una persona de origen muy humilde, estudié con becas, que la vida se me fue abriendo y aproveché las oportunidades, supe escoger el lado positivo de la vida y mis estrategias, y ahorita ya jubilado, ya pensionado, pues indudablemente que sigo ofreciendo conferencias gratuitas, presentando mis libros gratuitamente, los presento donde me invitan, y pues me siento muy motivado, halagado, y bueno, ojalá y aquí tu audiencia y la gente que me vea, pues se interese, y por ahí encontrarán mi celular, mis redes sociales, donde podrán ellos hablarme o adquirirlo, pero sí es un libro de colección para tenerlo en casa, y algunas señoras me dicen como para leérselo a los hijos, aquellos hijos que dudan en su juventud, en su pubertad, y que andan por ahí medio desviados, esas actitudes, saber escoger las cosas positivas, que no hay mucho tiempo, la vida es corta, y el que escoge, y el que no se va temprano. Definitivamente. ¿Qué les parece, amigos y amigas de redtampico.net, de tvtampico.com.mx? Y vamos a una breve pausa, y al regresar continuaremos platicando de esta faceta literaria del ingeniero Ángel Saucedo Escobar, un hombre con vasta experiencia, vasta vivencia en el mundo de interactuar con otras culturas, dada su profesión, dada su rol en donde se desenvolvió, pues le permitió visitar más de 45 países y estar de cerca con muchas culturas que no tan fácilmente se pueden ver de manera directa, además del profesionalismo en donde se desempeñó, y eso pues acumuló una vasta experiencia que hoy la resume en este gran libro, Anécdotas de un Trotamundo. Amigos, regresamos y vamos a entrar en la segunda etapa de esta entrevista comentando otro gran libro que es el más reciente que se ha dedicado a escribir, pero un libro que ya en esta segunda etapa, como usted lo comenta, en esta parte de su jubilación, de su pensión, me imagino, entró en el análisis de poder ofertar algo desde su punto de su intelecto, la jubilación ideal. Pero eso lo vamos a platicar al regresar. No le cambien, no se vaya, estamos en sintonía directa con ustedes, amigos de Red Tampico y TV Tampico. Gracias. Tu primera edad fue parte de tu destino. Sin embargo, la tercera es ya tu responsabilidad. ¿Te has puesto a pensar cómo vivirás cuando llegues a la tercera edad? ¿Estás seguro que lo que estás haciendo hoy sumará en tu futuro dándote una mínima calidad de vida? ¿Sabías que cada que pasa tu vida laboral aportará los recursos con los que vivirás en tu tercera edad? La realidad es que muy pocos se dan cuenta que es demasiado tarde. Las leyes son confusas y cambiantes. Los resultados son miseria, dependencia, abandono y tristeza. Hoy estás a punto de llegar a la jubilación ideal, el último periodo de tu vida que se nutre de aciertos y errores pasados, donde influye la calidad laboral en la última empresa en la que trabajes y especialmente el amor por tu familia, razón principal para hacer un proyecto de vida.
El ingeniero Ángel Saucedo escribe su segunda obra literaria y hace una profunda reflexión del tema e investigación con jubilados y no jubilados para exponerlo a través de esta novela corta a los jóvenes y adultos que aún están en la posibilidad de planificar, organizar y ejecutar las acciones más apropiadas para pensionarse o mejor, jubilarse al final de su edad laboral. Se dice que la felicidad consiste en estar de acuerdo consigo mismo y debemos de ser conscientes y oportunos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para aproximarnos a lo ideal. La jubilación ideal, una novela corta de la vida real, disponible ya. Amigos de redtampico.net, amigos de TV Tampico, pues estamos de regreso aquí en Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad, pues un programa que se caracteriza por llevar a los principales actores de nuestra comunidad, los ciudadanos ejemplares de este sur de Tamaulipas que están brillando o que han brillado o que tienen alguna pues vasta experiencia en algún tema del conocimiento, en el plano social, en el plano gubernamental, en el plano empresarial, en todo el mosaico que integra nuestra sociedad, aquí en esta mesa de ejercicio de periodismo, pues llevarlos de cerca para que de viva voz le platiquen. Y así hemos estado a lo largo de esta primera media hora con el ingeniero mecánico naval Ángel Saucedo Escobar, quien nos ha platicado de su primera obra, Anécdotas de un Trotamundo, toda esa autobiografía en donde él plasma pues sus vivencias y sus experiencias. Pero amigos, si ustedes quieren rescatar las frases más importantes, los momentos más importantes que se han plasmado en esas frases de impacto de este libro, pues síganos a través de Twitter. Ustedes ya conocen nuestras redes sociales, @redtampico, o el Twitter del ingeniero Ángel Saucedo Escobar, que es @AngelSaucedoE. Ahí ustedes pueden pues ver de viva voz todo lo que plasma a través de esta red social, y en especial en este momento están los operadores de redes sociales mandando pues las frases de impacto. Ahí ustedes pueden visitarla. También hacerle la invitación a que pues lo sigan en Facebook. Él tiene una página fanpage, es ingeniero mecánico naval IMN. Ángel Saucedo Escobar. Esa es la página para que ahí lo sigan y ahí pueden entrar en contacto si alguien está interesado en comprar un ejemplar tanto de Anécdotas de un Trotamundo como la jubilación especial, la jubilación ideal. Exacta novela de reflexión de la vida real. Ingeniero Saucedo Escobar, pues bueno, en esta segunda obra, la más reciente, una obra que ha sido pues comentada aquí en la zona conurbada, hemos visto algunos reportajes en el periódico Milenio, un gran periódico que tiene una pues sección muy especializada en cultura y en lo que es las cuestiones de autores de libros. Este libro pues entra en una segunda etapa de su vida. En la primera etapa pues todas esas vivencias arroja este libro. Hoy pues ya en la cercanía de que llega la edad de la maduración, la edad en donde pues se deja ya más uno relajado en cuanto que deja ya la vida formalmente activa del trabajo y pasa un poco más al descanso y a buscar otras oportunidades. En esa etapa de plena madurez, usted decide pues no solamente promocionar su primer libro, sino hacer un libro especializado, un libro que es sui generis, porque no hay libros que lo manejen en este tenor, esta jubilación ideal, esta gran etapa en donde llegamos a vamos a decir, la tercera parte de nuestra vida, en donde dejamos de estar en esa vida laboral, pero que podemos, si nos formamos un criterio, hacer una vida mucho mejor. Es quizás la mejor etapa de la vida, porque cuando ya, si trabajamos correctamente, podemos tener la gran recompensa de disfrutar la vida a plenitud con uno mismo. Coméntenos cómo surge esta idea de este gran libro, La jubilación ideal, y así de manera breve, en qué consistiría un concepto de este libro para que nuestros amigos se forjaran una idea inicial. Mira, hace un par de años yo trabajaba en una empresa, o mejor dicho, asesoraba una empresa marítima. No era gente de recursos humanos, pero estaba muy cercano a ellos por mi experiencia, y veíamos cómo las personas iban a aproximarse a su jubilación, y me tocó hacer una especie de conferencia, y de ahí se me despertó el deseo de escribir este libro, sobre todo porque yo me aproximaba también a mi edad de pensión, a los 60 años, como el Seguro Social lo indica.
después de los 60 uno ya puede pensionarse. Y bueno, el caso está que yo lo concebí, es un libro inédito, tú lo has dicho, porque lo concebí en dos secciones, en dos partes. La primera es una novela, una fantasía de 2 capítulos, de un padre que fue marino y que ganó mucho dinero, pero tuvo una vida desordenada, y una vida desordenada, una vida de muchas familias, de muchos embargos, de una salud precaria porque no se cuidó, y finalmente se jubiló a los 60 años, a los 55, porque era de una empresa que jubila a los 65, a los 55, y tuvo 4 o 5 años en casa con una de sus familias, porque tuvo varias, y la verdad es que más que llegar a la edad de oro, a la edad de plenitud, fue un sufrimiento para él, carestías, frustraciones, y llegó además, él nunca se enteró de que él padecía el bipolarismo, una enfermedad muy frecuente en algunas personas, pero que no las descubren. Y al final él tomó la decisión de irse por la puerta falsa. Entonces, por el contrario, su hijo no fue marino, fue un ingeniero industrial que estudió en la Universidad de Veracruz, pero tuvo la suerte de tomar un diplomado en los sistemas de calidad en Alemania y aplicarlos a su trabajo. Cuando vio las bondades de los sistemas de calidad, que de hecho yo los vi en Suiza, en la ISO, cuando vio esas bondades, él en automático las aplicó en su familia. El orden, la planeación, todos esos detalles que los sistemas de calidad en las empresas lo aplican, él lo aplicó también en su familia. De tal manera que al llegar a la edad próxima a su jubilación, él es un hombre exitoso, un hombre feliz con su mujer, con sus hijos, tiene un fondo económico suficiente, en fin, es un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones, qué es lo que deben de hacer. Entonces, este libro de 2 partes, la primera te decía es un mal ejemplo de lo que no deben de ser, que es el caso de la vida de Primitivo Pérez, que así se me ocurrió ponerle el nombre, y en cambio su hijo, que es lo contrario, la otra cara de la moneda es Próspero Pérez, que ese sí prosperó. Y bueno, desearíamos que las juventudes de México fueran como Próspero. Y tienen que leerlo para asimilar y para ver cómo está cómo me inspiré para escribir ello. La segunda parte es esta también es muy interesante, porque además de mi propia experiencia, la amalgamé con entrevistas de 100 jubilados, tanto del Pemex, del Seguro, del ISSSTE, de la Armada, de las 6 instituciones que jubilan en México, con personas ya experimentadas, unos muy mayores, otros recién jubilados. Todas esas hice una tabla, una entrevista anónima a cada uno de ellos, y por la amistad que tengo, ellos fueron francos, fueron sinceros, sin poner su nombre, y de ahí me nutrí para escribir el capítulo 3 y 4, cómo piensan las personas mayores ya jubiladas, su salud, su cuestión financiera, su familia, a veces sus hijos, sus nietos. Entonces yo narro a través de los capítulos 3 y 4 cómo es la generalidad de los jubilados. Y bueno, indudablemente que hay unos que tienen una vida ejemplar, verdaderamente viven la edad de oro, disfrutan, sobre todo quien más disfruta son a sus nietos y a sus hijos, a sus vecinos. Mucha gente de esta se ha pegado a la fe espiritual, trabajan, porque verdaderamente trabajan atendiendo iglesias de diferentes religiones, y son hombres convencidos y están enterados de que algún día van a tener el encuentro con Dios, y la pasan muy bien, ¿sí? La sociabilidad para ellos es una cosa muy interesante, son respetos. Sin embargo, hay gente que perciben una cantidad mínima de pensión y están y no suficiente para sus gastos de operación, y se ven obligados a trabajar en otras actividades o a depender de sus hijos, y verdaderamente viven frustrados. Y no se diga, y también la parte cruel, aquellos que nunca se jubilarán, aquellos que trabajaron en la informalidad, sobre todo señoras que amas de casa,
que un buen día su marido se les fue para el otro lado, para Estados Unidos, y ya no regresaron y las dejaron solas. O bien el marido se les murió, en fin, una serie de, sobre todo los trabajadores voluntarios que hay en los centros comerciales, casi ahí, la gran mayoría son de ese tipo de gentes. Y me tocó entrevistarlos, me tocó invitarles a tomar un café, a tomar un desayuno, y decirles que yo era escritor y que quería saber de sus sentimientos, y algunos lloraban y decían que la vida se les había ido rápido, que pues se sentían mexicanos de tercera, y que para ellos, para subsistir, tenían que trabajar, pero personas de 75, casi 80 años, y la verdad es que es lamentable. Entonces todo esto a mí me motivó para escribir un pequeño mensaje a las Naciones Unidas, especialmente sugerir que así como la UNICEF le da atención a los niños desvalidos, también deben de crear otro organismo similar para los ancianos desvalidos, ya que es muy importante en el ciclo de la vida, tanto en los primeros años de vida como en los finales. Nosotros, las personas activas, los trabajadores, los gobiernos, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, todos esos organismos deben de proveerles atención, seguridad social y una serie de cosas para que ellos los hagan sentir humanos. Y bueno, estamos en yo estoy en eso, estoy en contacto con la Secretaría de Desarrollo Social, he mandado mis propuestas, he mandado mis libros, y me aseguraron de que lo iban a elevar al seno de las Naciones Unidas, esa propuesta que sale en mi libro. Y yo tengo la esperanza de que este próximo año que estamos viviendo, pues por ahí alguno de nuestros líderes, el embajador o el representante de México en las Naciones Unidas o alguien, le llegue esa idea, ese proyecto, y lo eleve para que, así como la UNICEF, ahí hablo de un organismo, así como la UNICEF, también se cree un fondo de las Naciones Unidas para los ancianos desvalidos. Y bueno, yo he estado ahorita dando esta conferencia, sobre todo en sindicatos. Tuve la suerte de darlo allá en Ciudad Juárez, el sindicato de Televisa, y lo he dado en colegios de marinos, en asociaciones, en empresas, tanto el sector público como el sector privado. Y bueno, la verdad es que sí interesa mucho el tema de la jubilación ideal, pero lo más importante sería abrir conciencia en las personas activas, cómo planificar su jubilación desde ya. Eso es lo más importante. Estamos observando que entonces en la parte media de este libro, La jubilación ideal, el capítulo 3 y 4, ya después de esa novela que usted narra, una novela muy reflexiva que más que ser novela, pues es parte de la vida diaria, nada más con dos personajes pues que son fruto de la invención, pero que prácticamente se reflejan con pues una cantidad numerosa de ciudadanos, tanto que son muy pocos los que siguen el ejemplo de Próspero Pérez, como son muchos los que siguen el ejemplo de Primitivo Pérez. Así es. Pero en este capítulo 3 y 4 de este gran libro que usted pues tuvo bien la idea de poderlo llevar a cabo, hacerlo realidad, ¿qué es esa buena jubilación? ¿En qué estos amigos y amigas que nos están viendo, en qué pudieran conceptualizar qué sería una buena jubilación? Una jubilación ideal, cuál es la receta mágica, el secreto de esa concepción en torno a que llegando uno al final de su vida productiva, es decir, cuando ya te puedes retirar, y cómo decir, bueno, sí es una jubilación ideal, no es una jubilación ideal, y cuáles son esos errores que usted observó, pues hizo de manera una investigación de campo al estar de lleno con esos jubilados que menciona de Pemex, del ISSSTE, de la Marina, toda esta radiografía para poder sacar un concepto ideal. Sí, mira, te decía yo que en el tema, por ejemplo, del seguro social, hay personas pensionadas que reciben una pensión mensual al orden de 2,000 pesos, pero hay otros que reciben cerca de 45,000 pesos. Fíjate la diferencia que hay. La disparidad que hay. Imagínate qué familia puede vivir con 2,000 pesos y en cambio otros con 45,000. La idea no es que el de 45 se los quiten.
La idea es que los que perciben salarios paupérrimos que no les dan básicamente ni para la canasta básica, pues los eleven, que hagan conciencia nuestros gobiernos y que lo eleven para que tengan una tercera edad más digna, y a veces la cuarta edad. La cuarta edad es de los 80 años en adelante. Yo creo, mira, te repito, yo soy de una persona de orígenes humildes y mi vida ha sido bastante modesta. Y es difícil decir qué cantidad, pero yo creo que una persona con unos 10,000 pesos al mes, una familia, mejor dicho, estoy hablando de una familia con unos 10,000 pesos al mes, creo que sería algo aceptable ahorita en el presente, ¿sí? Sobre todo bien administrados. Bien administrados, pero no nomás viene la cuestión económica, sino también viene que tú en tu vida laboral, yo gracias a Dios tuve la suerte de trabajar en forma ininterrumpida 40 años, desde que egresé de mi escuela hasta que me pensioné. Pero no solo es el dinero, sino también es la familia. Un factor muy importante que hay para las personas mayores en su tercera edad es el amor de su familia, el amor de los hijos y el amor de los nietos, el amor de la esposa, que haya esa armonía familiar. Entonces, desgraciadamente, en nuestra cultura, y no solo en los marinos, sino también pues tener mujeres por todos lados, hijos por todos lados, es un símbolo de machismo mal entendido. Entonces, confunden la cuestión de procrear y luego tener embargos y tener familia por todos lados, que al final su dinero no les alcanza, ¿sí? Y ni su amor, ni su tiempo. Entonces, por eso, por ejemplo, yo hablo del tema de la vasectomía. Yo tuve la planificación de hacérmela en mi último hijo, hace 29 años. Y quiero que sepas que para mí ha sido una decisión muy acertada, y algunos lo han hecho, pero la vasectomía es algo, creo yo, sobre todo para nosotros los varones, algo que debe ser mejor analizada. Inclusive, saliendo un poquito del tema, estaba platicando con algunos doctores, algunos amigos, que los jovencitos que ahorita se hacen padres, pues yo creo que deberían de crearse ya la cultura de la vasectomía temporal. Sí. Oye, pues desde los 15 a los 20 años, cuando que le hagan ¿cómo se llama? La vasectomía temporal, ahí algo que hubiera... temporal, porque, caray, salen niñas de 12, 14 años embarazadas a cada rato, que al final van a dar con los papás o con los abuelos. Entonces, repito... y al final todo eso ya es un inicio chueco, va a dar a esa tercera o cuarta edad, cuando esas personas lleguen a ese final, pues van a llegar truncados, porque desde joven no pudieron desarrollar ni siquiera lo que es la actividad laboral, menos van a planear una jubilación ideal. Así es. Bueno, pues no solo la cuestión económica y la cuestión familiar, sino, insisto yo mucho, en la cuestión espiritual. Dicen que cuando todo nos falla, cuando todos los planes nos fallan, el único que nos puede salvar es el plan espiritual. Otro tema, el tema de la salud, el plan de salud. Oye, si estamos mayores, pues ir a caminar, tener una dieta apropiada, el medicamento, etcétera, etcétera. El plan social. El plan social, pues, ¿por qué no? Tener el club de amigos, el club de jubilados, el club de esto. Y así en ese orden yo hablo de 6 planes aquí en mi libro mínimos que uno debe tener. Plan de desarrollo, en fin. Esos planes pues vienen a ser el contexto que le da vida, que le da forma a esa jubilación ideal, y que están plasmados como, pues no una receta mágica, sino como el resultado de un conocimiento mediante la observación, un razonamiento de cómo, si se sigue pues estos consejos, estas investigaciones que han sido plasmadas en un método, pues pueden ser una jubilación ideal. Así definitivamente. Y pues el problema de salud, ya entrando después de los 50 años, pues en algunos surge más temprano, en otros más tarde, vienen las enfermedades crónico-degenerativas, y luego ya llegas a los 70 años y con mucha dificultad, con muchos problemas, y pues si no llevaste un orden, no tienes un seguro social, un ISSSTE, Pemex o Seguro Popular, algo, no tomaste las precauciones, es parte de ese plan de salud. Y así nos podemos ir a muchos rubros, que es lo que maneja usted en este gran libro. Pues qué interesante, alguna aportación, algo más que quisiera comentar sobre este libro, que pues la verdad es una buena opción para todos aquellos que
busquen un libro de motivación, un libro que les dé discernimiento, que les dé conocimiento. Sobre todo, me imagino, es un libro que debería estar en todas las casas de los papás de 40 años, no sé, 35 a 45 debería ser ideal, porque es adelantarte, no esperarte a que te caiga la edad y dices, no, pues ya lo voy a leer y ya lo voy a poner en práctica. Yo creo que esto se debe poner en práctica desde antes, ¿no? Sí, mira, mi libro verdaderamente es un libro inédito, porque yo he estado en la Ciudad de México en muchas librerías buscando un libro que se refiere a la jubilación y no lo hay. Una literatura sobre este tema. Si no lo hay, seguramente porque los escritores no lo ven comercial, ven un tema irrelevante, ahí están las leyes y cada quien que las revise, etcétera, etcétera. Y entonces, pues no hay los escritores que se hayan animado a hacer un libro de una novela, como en mi caso. Entonces, digo porque ya lo hice, lo chequé en la Ciudad de México. No lo hay verdaderamente. Entonces es un libro nuevo, un libro inédito, un libro hecho por mí. Pero yo creo que quien más todo el mundo lo debería tener, adquirir como consulta. Pero quien más lo debe de tener, y ahí es donde a veces veo reticencia y son los jefes de recursos humanos de las empresas. Caray, a veces son jovencillos o chicas que pues al no tenerlo, pues ellos siguen su patrón que han aprendido. Es un libro de referencia. Los jefes ahora los líderes sindicales, ellos pues lideran un grupo de trabajadores que deberían de preocuparse en conducir a sus personas ya próximas a una jubilación mejor, que cuando ellos se jubilen, volteen para atrás y vean a sus líderes que fueron apoyados, son reconocidos, ¿sí? Qué bien que existieran los líderes de sindicatos. Ahora, pues los directores de empresa, pues también, que vean que el factor humano, la calidad humana de sus trabajadores, es muy importante la opinión que se lleven. Yo, gracias a Dios, en las empresas en que trabajé, sobre todo en la multinacional cementera, que trabajé 20 años, pues yo me voy totalmente agradecido con todos los directores, las políticas, los códigos, en fin, que uno los ve con admiración, así como tú ves a tus directores de la secundaria o de la primaria y que los ves con respeto y admiración, así los empresarios, así los funcionarios de ellos. Entonces, deben de adquirirlo, deben de leerlo, y ¿por qué no? Pues si me invitan yo gratuitamente voy a platicarles, a platicarlos, y porque he estado en reuniones donde indudablemente que el único jubilado soy yo, y ves a todos los demás que se preocupan, pero pues, en fin, no deja de ser una preocupación. Y bueno, eso es lo que yo podría decirte, es un libro bastante económico. Yo también lo tengo en casa. ¿Qué costo está teniendo? Este libro cuesta, lo vende Editorial Porrúa, luego lo vendía, mejor dicho, ya ahorita lo cancelé, porque aquí en Tamaulipas no hay librerías Porrúa. Lo vendían en el DF, lo vendían en Nuevo León, lo vendían en otros estados, pero no lo tiene ni Chihuahua, no lo tiene ni Campeche, no lo tiene, en fin, Tamaulipas es el más importante. Entonces yo lo tengo, este libro en casa, adquirí y yo, las librerías lo venden en 140 pesos. Yo, de mano a mano y dedicado, lo vendo en 100, que indudablemente que mi intención es recuperar la inversión, no hacer negocio, recuperar la inversión. Para volver luego a hacer otra reimpresión. Otra reimpresión, y porque además estoy haciendo otro tercer libro que va a llevar un mensaje social muy grande a nivel mundial, en fin, y pues todo eso verdaderamente no quiero afectar a mi familia sacando dinero de mi presupuesto familiar, de mi pensión. Claro. Por lo menos que sea autofinanciable mi trabajo literario que estoy haciendo. Que no de ganancia, pero que permita la liquidez, la solvencia para seguir editando, para seguir sacando otras obras, que pues en este momento que usted está ya en una etapa madura, una etapa en donde dejó atrás ese esfuerzo diario de sacar adelante la actividad laboral, está más relajado porque planeó una jubilación ideal y puede destinar esas experiencias, vivencias a empezar a desarrollar en esto que ahora es su pasión, que es el
el arte de escribir y escribir con mensaje, no nada más pensando en agarrar algún género literario que son muy bonitos, una novela, una poesía, algún libro sobre algún tratado, algo, sino libros sobre reflexión y sobre experiencia. Pues qué interesante, volvemos a repetir, puede usted contactarlos a través de las redes sociales. En Twitter es Ángel Saucedo @Ángel Saucedo, esa es la cuenta oficial de Twitter del autor de estos dos magníficos libros, y en la página fan page, ahí tienen que buscarlo como Ingeniero Mecánico Naval, IMN. Ángel Saucedo Escobar. Ahí ustedes en las redes sociales Facebook y Twitter pueden encontrarlos, pueden localizarlos, para que puedan adquirir pues estos libros que más que estar a un precio alto o estar a un precio competitivo, están a un precio de regalo, porque así lo he decidido, bajar los costos, ponerlos al servicio de la comunidad. Ahí están, es prácticamente una cuota de recuperación. No que no valgan los libros valen bastante, sino el autor se esfuerza por querer que la ciudadanía facilite la adquisición de estos libros, que más que una compra, más que un gasto, es una inversión por el gran contenido que tienen, tanto en las vivencias que van a servir en la vida diaria de los jóvenes, como este libro especializado para los adultos de la tercera edad, que es Sui Generis, o personas que yo también lo percibo así, personas que están en la edad entrando a los 40, que de una vez digan, me voy a ir al futuro, e imaginarme que ya tenga 65, 70 años y ver qué es lo que puedo hacer, en dónde estaría situado mis pies, y si este libro, estoy seguro, se lee, se observa, se sigue, se ve, no, pues estoy mal en esto, estoy mal aquí, voy a corregir, porque verdaderamente con esto, si yo sigo en esta ruta, voy a estar en un plano súper mejor, y que a lo mejor se va a complementar con porque si yo hago una buena jubilación voy a tener un dinerito extra, y a lo mejor me voy a poder ir a Estados Unidos, a lo mejor tengo ganas de conocer París, o tengo ganas y hago el esfuerzo, y a lo mejor en esa jubilación, como le hacen los gringos o los canadienses que buscan la manera ya cuando entran a los 65, 70 años de estar viajando, a veces en su localidad o en su región, o a veces en otra parte. Y creo que son dos libros que están correlacionados, aunque de alguna manera no se ve así. Exacto. Y pues un adelanto de ese tercer libro, para en exclusivo, ahora sí, de Tampico, así nada más un picotazo para es exclusiva en el sentido de que no queremos revelar lo que es el tercer libro, pero algún picotazo para que nuestros amigos y amigas pues se queden así con la duda y estén en la espera de este tercer libro. Mira, yo tengo la esperanza de que este libro lo saque ahora a finales de este año. Va a comenzar, el capítulo número 1 va a comenzar en el año 2025, va a comenzar en el futuro, ¿sí? En un puerto de un país cualquiera de nuestra América Latina. Se trata de que en el año 2025, a través de ese puerto, se normaliza, se estandarizan todos los puertos del mundo a través de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, y se hace un puerto más humano, más honesto, más justo. Entonces, mis experiencias que he tenido en muchos puertos del mundo, yo lo estoy vertiendo ahí, pero como novela, ¿sí? Entonces, a veces uno cuando ocupas diferentes roles en la industria marítima, ves injusticias, ves, por ejemplo, salarios muy disparejos, ves gente que verdaderamente gana salarios muy paupérrimos y que no les queda otra más que estar viendo a ver de dónde sacan para complementar su dieta. Entonces eso no es válido, no es correcto, sobre todo en puertos internacionales, puertos industriales muy grandes. Y bueno, la novela siento que va a tener, percibo eso, obviamente por eso me animo, que va a gustar, porque comienza en el año 2025, pero voltean hacia el año 2015, 2014, ¿cómo era el mundo? ¿Qué cosas pasaban en el mundo del 2014, 2015? ¿Y qué es lo que acaba de pasar recientemente en el año 2024? Entonces yo me atrevo a incursionar un poco en la intuición de qué va a pasar en ese lapsus. Entonces yo hablo acerca de cosas que ahorita estoy percibiendo, y bueno, pues no deja de ser una fantasía, no deja de ser algo que si latino, qué bueno, pero la intención es mandar un mensaje social a la humanidad, a la OMI, a las Naciones Unidas, de que se puede vivir con calidad, se puede tener puertos mejores y puede haber un mundo más humano para en este caso, las futuras generaciones. 5,000 y pico de gente, millones de gentes que habitaremos nuestro planeta.
Pues qué interesante, ingeniero Ángel Saucedo Escobar, toda esta plática que nos ha venido hoy a traer aquí a Voz Urbana y que nuestros amigos y amigas de este gran programa pues han deleitado, han disfrutado estas dos opciones literarias surgidas pues de alguien que es representante de esta zona conurbada, originario de Altamira, Tamaulipas. Pues qué interesante, esa es la propuesta, ese es el compromiso de Red Tampico, traerles la gente que está brillando, que está destacando en todos los campos sociales, y pues no queda más que agradecerle la presencia aquí en este espacio. Esperamos que no sea la primera ni la última vez, estaremos muy atentos a fin de año pues para esta tercera gran propuesta literaria. ¿Algún comentario final, algo que quisiera que se nos haya quedado en el tintero, que se esté escapando aquí a la mesa de Voz Urbana? Bueno, yo también les sugiero, les propongo que miren un poquito hacia los jóvenes novelistas, jóvenes poetas que yo me he encontrado aquí en Tampico, en Madero y en la región, sobre todo los que lideré la claraboya literaria de nuestro amigo Juan José Villela. Precisamente anoche aquí a una cuadra estuve con ellos, y hay jóvenes que tienen talento y que deben de ser apoyados por las autoridades estatales y municipales, que haya cursos. Yo tengo casi 20 años de ser escritor y hasta este año pasado tomé mis 2 primeros cursos. Entonces a veces parece mentira, pero primero fui escritor y ahora tomo el ABC de la narrativa, y bueno, se avienta uno a valor marino, como lo hice tanto en mi vida, pero es mejor ir más informado. Y sí, que se fijen en promover la cultura literaria aquí en nuestro estado. Pues qué interesante, ahí está el llamado a las autoridades, llamado a las esferas de competencia de la cultura, pues abrir los presupuestos, abrir las oportunidades a todos aquellos jóvenes, aquellos que están iniciando con ese gran ímpetu de poder plasmar en letras, y que pues eso es importantísimo, apoyarlos a todas las nuevas generaciones y todas aquellas personas que quieren hacer un libro bien delineado, alguna aportación, porque pueden ser pues los próximos valores del futuro en este campo de la literatura y de la cultura. Pues no queda más que agradecer al ingeniero mecánico naval Ángel Saucedo Escobar por habernos dispensado en su agenda de trabajo, porque es un hombre pues que está ocupado, tiene también reuniones de trabajo, visitas, y pues recientemente acaba de llegar del extranjero, también es una persona que viaja, y pues no quisimos pasar desapercibido este gran tema, y pues estuvimos tratando de hacer la agenda para poder tenerlo aquí de manera directa con ustedes, y pues no queda más que agradecerte, ingeniero, pues un placer haberte tenido aquí en Voz Urbana. Amigos, seguimos en contacto, seguimos a través del ciberespacio en esta Voz Urbana, diálogo abierto como la comunidad. Por sus finesas atenciones, ustedes son la fuerza que nos animan a ser mejores cada día a día. Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad. Soy su amigo José Ángel Hepti. Nos vemos hasta otra próxima emisión de Voz Urbana. No dejen de comprar estos magníficos libros, Anécdotas de Trotamundos y La Jubilación Ideal. Es una recomendación muy, pero muy buena. Hasta la próxima.